¿Qué tal, mis hermanos? La semana anterior tuvimos el último mensaje del año, el último mensaje de una década en la cual muchos de nosotros podemos tener vivencias buenas y otras no tan buenas. Muchos tal vez en esa década contraímos matrimonio. Bendición, diga, ¿el matrimonio es bendición? Hijos. Algunos en los estudios culminaron su carrera y se prepararon para lo que es el día de hoy su profesión y poder trabajar tanto en empresa pública como privada. Muchos de nosotros perdimos a familiares. Tuvimos dolor, así también como alegría. Pero nada de eso es más importante que haber en ese tiempo aceptado a Jesucristo. La palabra ánimo, siempre me gusta un poquito enterarme qué es el significado, cuál es el significado de esa palabra. Y esta palabra ánimo viene de la palabra griega amat, A-M-A-T-S, amat. Dice estar alerta, físicamente a pie o mentalmente en valor, afirmar, alentar, aliento, animar, apresurar, ayudar, confirmar, consolidar, crecer, endurecer, esforzar, fortalecer, valiente. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de Josué del capítulo 1, versículos del 6 al 9? Hay algo que le repite Dios en ese pasaje: esfuérzate y sé valiente. ¿Quién anima a las personas? ¿Quién anima a nuestra vida? ¿Señor Jesús? Entonces, aquí la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, no es saludable que sigamos viviendo el pasado. No es saludable para nada que llevemos eso pesado y doloroso que muchas las veces cargamos en nuestro diario vivir. Amén. Sí llevamos, llevamos cosas. A veces no cicatriza por culpa de nosotros mismos. Estamos poniendo el dedo en la llaga. No nos desprendemos de esas cositas que nos está obstaculizando para el crecimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque nuestros ojos no están puestos en Cristo. Cuando nos centramos en nuestra visión, en nuestra mirada en Cristo, vamos a tener en cuenta que todo eso pasa. Así como el domingo anterior tuvimos el último culto del año, asimismo el día de hoy, todo lo que estamos hablando pasa. Debemos centrarnos en lo que está delante de nosotros, la carrera. Y es ahí que no podemos seguir esclavizados en nuestros pecados. ¿Saben por qué? ¿Por qué no podemos seguir esclavizados en esos pecados, en esas cositas que muchas las veces no son pecados, sino caprichos? ¿Saben por qué? Porque eso hipoteca nuestro gozo. No podemos vivir tranquilos, no podemos vivir con ese gozo que deberíamos todos tener. Hermanos, tenemos a Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedir? Díganme, ¿ustedes creen que el Señor Jesús tiene fecha de caducidad o que hay que ir a pedirle un poco más? No, Él es tal cual. Nosotros nos vamos a alimentar por medio de su palabra. Nosotros nos vamos a alimentar por medio de la congregación de los santos. Nosotros nos alimentamos por medio de la oración. Nosotros conocemos a ese Dios santo. Y aquí es donde viene la otra parte. ¿Saben cuál es? Tiene un nombre: Satanás. ¿Saben qué pasa con este tipo? Desde el principio Satanás estuvo para desanimarnos. Desde el principio estuvo para desenfocarnos de nuestra mirada en Cristo. Lo único que tiene Satanás en nuestra vida, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Nuestro pasado. Él no sabe lo que va a pasar mañana. Él no es omnisciente. Él no sabe, solo sabe nuestro pasado. Es lo único por lo cual nos puede acusar y nos puede desanimar. Él sabe de nuestras deudas. Él sabe de nuestras enfermedades. Él sabe de esas cositas que nos desaniman. Desenfoquémonos de ese enemigo. Saquémoslo de nuestra vida
y proyectémonos en Cristo Jesús. Las envidias, contiendas, es algo que no nos permite crecer, es algo que no nos afirma en el verdadero propósito de glorificar a Dios. Todos tenemos en nuestro momento envidias, contiendas, ¿o no? ¿O solo soy yo? ¿Están aquí? Todos tenemos envidias, contiendas. Hemos tenido, diga, en algún momento determinado. Pasa por ahí con un Toyota Fortuner, qué envidia que tengo. Todos tenemos, todos de alguna manera tenemos cierta envidia, pero despojémonos, centrémonos en algo que sea para nosotros de edificación. Pregunto, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, amén. ¿Tenemos alguien o algo que obstruye nuestra vida? ¿Tenemos algo o alguien que está quitándonos el pensamiento, quitándonos la oportunidad de meditar en nuestro Señor Jesús? ¿Tenemos? Sí, diga, sí tenemos. Despojémonos de ello. Dejemos mirada en Cristo Jesús. ¿Tenemos nosotros enemigos? ¿Podemos declararle a una persona enemiga? No. ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás y las huestes. ¿Sí o no? ¿De las personas? No. Como decía el pastor Patricio, hacía una ilustración: dejen que esa persona se vea al espejo y pelee con sus demonios. No entremos nosotros a esa batalla. Llevemos la paz. ¿Cuántos teníamos una vieja vida? Antes de Cristo, teníamos una vieja vida, diga. La pregunta es, ¿cuántos seguimos viviendo esa vieja vida? ¿Y dónde están los amén? ¿Todos se despojaron ya de esa antigua vida que frecuentábamos? Ya no frecuentamos esos amigos, ya no alzamos la copa como antes lo hacíamos. Ya no, diga. Hoy debemos centrarnos en nuestro Señor Jesús. Debemos honrarle con nuestra vida. No debemos estar ya expuestos para que todo eso que va en contra, que no es de Dios, nos haga daño. Y hay algo que compartimos todos nosotros y que nos hace daño. ¿Saben qué es? Orgullo. ¿Quién de aquí es orgulloso? Amén. Los demás no son orgullosos, para nada. ¿Somos orgullosos? Especialmente las mujeres. Qué difícil les es perdonar a las mujeres. Amén. ¿Mujeres? ¿Sí o no? Es difícil. Mujer que diga que no, irá a ponerse en paz con Dios. Es difícil. Para uno mismo, es difícil. Pero siempre hay virtudes, digo. Y yo hacía en algún momento una ilustración, la falta de perdón. Imagínense que ustedes se amarran un muerto a su tobillo y van con ese muerto caminando a donde quiera que vayan. ¿Sabe qué va a pasar? Va a apestar, le va a incomodar, le va a pesar. Eso es lo que hace el orgullo con la falta de perdón. Jesucristo ya cortó eso. Deje a un lado y no se centre en esas cosas. Pero vamos a analizar el versículo: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es el autor de Hebreos? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Dicen que Pablo, dicen que Apolos, dicen que en Bernabé, ¿sí? Hasta a una mujer la ponen como escritora de este libro. Pero para mí es Pablo. Porque vamos a ver cómo en este pasaje bíblico escenifica o hace la ilustración de un atleta. ¿Sí? Vamos a ver. Testigos, nube de testigos. La palabra nube en el griego representaba cantidades de personas. Lo que aquí nos está diciendo Pablo es que antes de nosotros, muchos cristianos ya han pasado lo que estamos pasando. Muchos cristianos han vivido persecución. El Señor Jesús tiene testigos
en todo el mundo, en todas las épocas. Sí saben, ¿no?, lo que pasa con los ateos, que dicen, no hay Dios, no hay Dios. Pero ¿pueden refutar que existió Jesucristo? No. Para mí Dios existe. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico. Y Él, donde quiera, dejó testigos. Y aquí Pablo, o el escritor de Hebreos, nos está dando a conocer que hubieron hombres y mujeres que lucharon contra esas grandes persecuciones que sufrieron. Sus testimonios, ¿saben de qué es? De perseverancia. Y es lo que nosotros debemos tener, perseverancia. Debemos alistarnos. Esto nos debe animar a todos. Debemos esforzarnos para superar el desánimo presente. Todos tenemos desánimos, diga. Hay momentos determinados en los cuales el trabajo, a veces puede ser nuestros esposos, esposas. Sucede. Hay veces problemas. Nuestros niños, no dejan dormir, especialmente los pequeñitos. Miguel Ángel, hasta las 2 de la mañana me sabe tener. Pero hay veces que estamos desanimados por cualquier cosa. Pero desenfoquémonos de eso. Y vuelta, enfoquémonos en Cristo Jesús. ¿Sabía que como cristianos Pablo nos compara como un atleta? ¿Qué hace el atleta? ¿Se entrena? Pregunta, ¿se están entrenando como cristianos? Dieta. Un atleta debe tener una dieta balanceada. ¿Tienen la dieta ustedes balanceada que da la palabra? Trabajo, perseverancia. ¿Tienen ustedes la oración ferviente, esa que nos da ánimos, que nos dice Jesús a través de la oración? Dice, un paso más, puedes. Tenemos. La carrera siempre es para adelante, no para atrás. Para adelante. ¿Y saben qué hay al frente? ¿Saben qué les espera adelante? Una meta. ¿Cuándo vamos a terminar la carrera? ¿Cuándo terminamos la carrera? ¿Saben cuándo? Cuando partamos a la presencia de nuestro Dios. Mientras tanto, tenemos que correr nuestra carrera. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Como les dije, el pecado evita que avancemos. Procrastinar, dejar cosas pendientes, eso también estorba. Y muchos de nosotros, muchas de las veces, tenemos esos pendientes. ¿O no es así? Tenemos pendientes. Ahora, todo esto viene marcado en algo. ¿Saben qué es? Decisión. Yo decido. Cuando voy manejando, todos manejamos casi aquí, no todos. Si no manejamos, nos centramos o hemos viajado de copiloto con nuestros esposos, esposa o familiar. Dígame una cosa, ¿el chofer en qué se centra? ¿En el parabrisas o en el retrovisor? ¿Por qué? Porque si se van a centrar, si se van a enfocar en el retrovisor, ¿qué va a pasar? Se van a perder, se van a salir del camino. Y es lo que pasa con muchos de nosotros. Nos centramos mucho en el retrovisor. De esa cosa, de esos problemas que tuve. Muchos de nosotros tal vez estamos enfermos. Amén. Pero todo va a pasar. Algún día estos cuerpitos caribeños que tenemos, algún día van a ser enterrados o van a ser cremados. No nos centremos o no nos demos importancia en este cuerpo material que un día se va a volver al polvo. Centrémonos en nuestra alma. El alma fue creada para vivir eternamente. Pregunta: ¿hay algún peso que en el año pasado tenía en su vida del que necesite despojarse? Usted va a contestar. Si la respuesta es sí, ¿qué espera para desprenderse de aquello que lo está asfixiando? ¿Qué espera? Céntrese correctamente para adelante. ¿Qué nos asedia? La palabra asedia viene de la palabra griega euperistatos,
la cual traducida significa que nos rodea, pero traducida más rigurosamente que estrechamente nos cerca. Y aquí es donde muchos de nosotros nos encerramos en esa prisión de esas cosas, de esos problemas, de esos pecados. Y les voy a comentar algo. Nosotros solitos nos encerramos en esa prisión de amargura, en esa prisión de dolor, y no nos damos cuenta que Jesús ya pagó por todo aquello, que Jesús ya nos liberó. Él no quiere que vivamos nosotros en desánimo. Él quiere que nosotros vivamos en ánimo. Él quiere que nosotros corramos la carrera. Él nos está animando. Él nos está diciendo que sí podemos. ¿Sí recuerdan ustedes hace unos años atrás, cuando clasificamos por primera vez al Mundial? ¿Cuál era la frase emotiva que decía? Sí se puede, sí se puede. ¿Se acuerdan? Eso les activaba a los futbolistas. Nuestro Señor Jesús también nos dice, sí se puede. Él nos está diciendo todos los días, levántate, vamos, esfuérzate, sé valiente, sigue, toma. Fracasaste, no hay problema, levántate. Tropezaste, dale, enfócate. La carrera todavía está por delante. Corramos, dice, con paciencia. Uy, ¿quiénes somos pacientes aquí? Es algo de lo cual no tengo como don, no tengo esa virtud, no soy paciente. Difícilmente. Para terminar, dice, debemos tener paciencia, la carrera que tenemos por delante. Pero la situación es que aquí esta carrera, o mejor dicho, la paciencia viene del griego hupomone, que significa resistencia o soportar alegremente o esperanzado, constancia, perseverancia. Esa es la verdadera paciencia, perseverancia, constancia. No esa paciencia que se sienta y acepta las cosas, sino esa de perseverancia, de constancia. Vamos, que sí se puede. Hechos 20:24, por favor, acompáñenme. La palabra de Dios dice en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni Pablo manifestaba que ya terminó la carrera. Prosigo. Se enfocaba hasta el día en el cual él iba a estar ahí arriba con el Señor Jesús, disfrutando esas mansiones que Él mismo está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿se acuerdan? Primero, ánimo. Segundo, fe. Fe, palabra griega, pistis, que significa credibilidad, convicción, verdad, veracidad de Dios. El pasaje o el versículo 2 de Hebreos, por favor, vamos de nuevo a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en quién. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En las riquezas? ¿En el esposo o la esposa? ¿En mi casa? ¿En mi iglesia? No, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos entender una cosa, primeramente, la palabra fe. ¿Saben qué significa la palabra fe? O a quién podemos personificar a la palabra fe. A Jesucristo. Debemos conocer que durante toda la historia, recordarán ustedes en el huerto del Edén, ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron, ¿sí? Desobedecieron a Dios y por ende vino, ¿qué? La condenación, ¿no? La separación. Desde ahí vino una promesa. Desde ahí se constituye la fe. ¿Saben por qué? Porque desde ahí se anuncia la venida del Mesías. ¿Y saben quién es el Mesías? El cual hace efectiva la justificación, la redención de nuestros pecados. Sin Jesucristo, prácticamente nada podríamos hacer. Esa es la fe. Y si nosotros vamos a ver la historia desde Génesis, vamos a ver el séptimo en generación. Vamos por favor a Génesis 5, capítulo 5, Génesis 5, y vamos a ver
Desde el versículo 18, Génesis 5:18 dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. No hay nada más de él, no hay historia, solamente eso. Pero aquí viene: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo importante: caminó con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Usted camina con Cristo? Amén. Si camina con Cristo, usted está predicando a otras personas, está evangelizando. Amén. Enoc, según los estudios, según la historia, Enoc predicaba la venida del Mesías. Él era un hombre que ya anunciaba la venida del Mesías. Él era un hombre que caminó con Dios, y la palabra de Dios nos enseña que Enoc no murió. No ha muerto Enoc. Bueno, ese es otro tema que no voy a entrar, pero voy a ponerles ahí para que analicen. Enoc, según las profecías, va a ser uno de los 2 testigos que va a venir en los tiempos finales. ¿Sí? Porque todo el mundo debemos morir. Pero Enoc fue llevado al cielo, un hombre con fe. En un capítulo más adelante, versículos más adelante, el gran Noé. ¿Saben qué pasó con Noé en el tiempo donde Dios prácticamente se arrepintió de habernos creado? Se arrepintió y quería destruir todo. Pero sucede que aquí, en el versículo 8, dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé, ¿qué hizo Noé? ¿Saben lo que hizo Noé? Durante 120 años él estuvo construyendo el arca, y durante 120 años predicaba sobre el arrepentimiento y el pecado. Llamaba a la gente a que viniera con él para ser salvo. Es lo que hoy en día hacemos cada uno de nosotros. ¿Predicamos o no a la gente? Llamamos a la gente al arrepentimiento. Eso estamos haciendo. Fe, sus ojos, estamos hablando de 3,000 años, 2,000 años posteriores al anunciamiento de aquel Mesías. Y tenemos algo o alguien muy importante en la historia de la Biblia. Alguien importantísimo. ¿Saben cuál es? Abraham, el padre de la fe. Aquel Abraham que la Biblia nos enseña, si no me equivoco, 11 capítulos de Génesis habla de Abraham. Este Abraham era un idólatra, así como la mayoría de nosotros lo fuimos alguna vez, y algunos lo seguimos siendo, porque idolatría no solamente es imágenes, sino también cosas que ponemos por delante de Dios. Pero aquel Abraham era un hombre idólatra, y podemos ver a su padre Taré y Nacor, su hermano, que adoraban, ¿saben a quién? Al Dios de la deidad de Ur. Ur de los caldeos era la ciudad donde habitaba él, que se llama Nanna. Nana, simplemente una N lo ponemos antes. Nanna, a esa deidad. Y aquel Abraham llamó a Dios. ¿Saben qué hizo él? Obedeció, caminó. Él confió en Dios. Y hay una promesa. ¿Recuerdan ustedes, o mejor dicho, sabemos todo, que existe un país, que existe una nación, un pueblo que es de Dios? ¿Cuál es esa nación? De ahí nace Israel, de aquel Abraham. De Abraham, Isaac, Jacob, que posteriormente le cambió el nombre de Israel. De aquel Abraham nace la nación, que hoy en día, qué pena me da porque una hermana colgaba sobre la situación que está pasando ahorita de Irán, que declaró la guerra, que dice que van a exterminar a Israel. Pobrecitos, no saben lo que van a hacer. El que no conoce la historia dice que está condenado a repetirla. Y si no conocen, la nación de Israel es la nación protegida de Dios, el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios mismo dice: bendito el que bendice a Israel y maldito el que maldice. Pregúntenle, no al hermano Hugo Chávez, sino a Hugo Chávez, al presidente de allá de Venezuela. ¿Qué hizo?
desde el fondo de las entrañas maldijo a Israel. ¿Qué pasó? Mucho cuidado. Pero este Abraham es aquel Abraham el cual Dios llamó. Pero ahora, vimos la historia, ¿no? Todos ellos tenían su fe basada en la venida del Mesías. Yo quiero ahorita hablar sobre el versículo 2, Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, lo que nosotros debemos hacer, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben lo que es oprobio? Vergüenza, deshonra. Eso es lo que tuvo el Señor Jesús en la cruz. Pero no le importó, porque Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Lo que sufrió el Señor Jesús en la cruz era lo que usted y yo debíamos haber sufrido. Y aquí es donde quiero caminar rápidamente quiero compartirles una frase de este gran predicador, Charles Haddon Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, inglés, el cual es considerado el príncipe de los predicadores. Y él era bien duro, era como aquel Juan el Bautista que en el tiempo de la venida del Señor Jesús decía, ¿qué les decía? Víboras a los fariseos. Algo así aquí nos dice. No nos dice víboras, pero nos va a decir otra palabra. Dice que lo oprobio, este es un obstáculo para muchos. Muchos harían casi cualquier cosa por Jesús, excepto soportar el oprobio o la vergüenza. Spurgeon aquí osadamente les dice a los cristianos que no podían soportar el oprobio que vienen del mundo por seguir a Jesús. ¿Y saben lo que les dice? Cobardes. Muchas de las veces nosotros somos cobardes, mis hermanos. ¿Quiénes de nosotros compartimos de Jesucristo en nuestro trabajo? ¿Quiénes de nosotros llevamos, como ya lo he venido diciendo, el púlpito a nuestro barrio, a nuestra familia? ¿Quiénes? ¿Quiénes de nosotros no nos importa lo que nos digan? Díganme, ¿somos o no somos cobardes? Y algo le voy a resumir. Y aquí es lo que pasa con muchos. Somos valientes para el mundo, pero cobardes para las cosas de Cristo. Menospreciamos a aquel que murió por cada uno de nosotros. Y algo que hay que tener en cuenta, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Jesucristo, usted no es nadie. Sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Aquí algo que he notado. Sin fe estamos sin Dios, dado que a Dios solamente se percibe por medio de la fe. Sin fe estamos sin esperanza, porque una verdadera esperanza solo puede surgir de una verdadera fe. Sin fe estamos sin Cristo y en consecuencia sin un Salvador. Sería infinitamente mejor estar sin ojos, sin oídos, sin salud, sin pan, sin vestimenta, sin hogar, que estar sin fe, que brinda todo lo que el alma necesita. Sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados y sin esperanza de una vida en la eternidad. Eso es lo que realmente somos sin Cristo, y eso es lo que realmente merecíamos. Pero el Señor Jesús, Dios mismo, se hizo hombre. Nos dio la oportunidad, y así mismo nosotros debemos caminar por el mundo compartiendo a uno más sobre Jesús. Esa fe de ese Mesías a uno más. ¿Sí sabían que cuando ustedes aceptaron a Jesucristo, allá arriba en el cielo hubo fiesta? ¿Sabían? Cada vez que una persona recibe de corazón al Señor Jesús, en el cielo hay fiesta. Todos ustedes, los que estamos aquí presentes, ¿podemos considerarnos que somos salvos? Y si yo les digo que no todos los que estamos aquí somos salvos, ¿qué dirían de mí? Mis hermanos, esa es la verdad. Muchos de nosotros tal vez al día de hoy no seamos salvos. ¿Saben por qué? Porque no están puestos nuestros ojos en Cristo, porque no vive Cristo en nosotros. Si el día de hoy a usted el mensaje no le llega, si el día de hoy usted sale igual como entró, algo pasa en su vida.
Si el Espíritu Santo dentro de usted dice, sí, yo soy hijo de Dios, yo voy a tener la salvación porque confié, acepté, declaré que soy un pecador, me arrepentí y acepté a mi Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Pero caso contrario, persevere, esfuércese. Vamos por favor a Filipenses 3, 12 a 14. Este debe ser un versículo que nosotros debemos llevarlo siempre. Filipenses 3, 12, 14. Y aquí es donde Pablo mismo, y ahí es la similitud, por eso le digo que Pablo es el que escribió el libro de Hebreos, porque miren la analogía, la semejanza que tiene este pasaje bíblico. Filipenses 3, 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabrita asir es tomar o agarrar a alguien o algo con las manos. Entonces sería, si logro tomar aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, ¿no? Un atleta aquí. Y aquí Spurgeon dice de Pablo que tiene al Salvador en tal alta estima como el corredor en los Juegos Olímpicos que anhela la corona. Para ganar esa corona, el competidor tensa cada nervio, cada tendón, sintiendo que estaría contento de caer muerto en la meta con tal de conseguirla. Así debemos vivir, mis hermanos. Anhelar esa corona, anhelar ese momento maravilloso que es el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de estar allá con Él en esas bodas del Cordero. ¿Vamos a estar en las bodas del Cordero? No saben ni qué son las bodas del Cordero, ¿no? Vamos a estar, mis hermanos, en las bodas del Cordero. Allá vamos a estar. Todo aquel que recibió a Jesucristo, su iglesia, los que hemos sido bautizados. ¿Saben cuál es? Filipenses 1, 21. Les voy a leer rápidamente. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para usted el vivir es Cristo? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Seguro que si salen de esta puerta, la gente va a ver reflejado al Señor Jesús en sus vidas? ¿En sus trabajos? ¿En todo lugar? Amén. ¿Y saben qué va a ser como último? Que nosotros vamos a ser transformados a su imagen en la resurrección. Oigan, está bien hacer ejercicio, está bien cuidar todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, pero eso no es lo más importante. Ustedes deciden alimentar a su espíritu, al alma o al cuerpo. Ustedes deciden. ¿A qué alimentan más? ¿A su espíritu? Para que su alma pueda tener la oportunidad de conocer más a ese Señor maravilloso, o a su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque dice que en la resurrección, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros vamos a tener un cuerpo perfecto, no este cuerpo imperfecto de aquí, que puede mañana adquirir enfermedades o engordar, adelgazar. No, vamos a tener un cuerpo perfecto. Así que enfoquémonos allá. Y para concluir, ¿no? Aquí les quiero hablar de un tema muy, pero muy difícil de toparlo. Es uno de los atributos de Dios más difícil de explicarlo. ¿Saben cuál es? La santidad. La santidad es el más difícil de explicar de todos los atributos de Dios, en parte porque es uno de sus atributos esenciales que no es compartido por el hombre. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de sus atributos en una escala mucho menor, desde luego. ¿Saben que nosotros compartimos atributos con Dios? ¿Sabían? ¿Cuáles son esos atributos que compartimos con Dios? Amor, misericordia, fidelidad. Pero este atributo esencial, que es uno de los atributos esenciales, no lo compartimos. Ninguna criatura lo comparte.
omnipotencia, omnisciencia, santidad, omnipresencia. Ese es el atributo que no lo comparte nadie. Porque ¿saben por qué? Porque Dios es único. Dios es único. Pero esa santidad, hagamos una analogía para entender un poco la santidad. Y la quiero expresar textualmente para no desenfocarme de eso. Usemos un ejemplo para comparar la santidad de Dios. El sol. ¿El sol es único? En nuestro sistema solar sí. Por lo menos en nuestro sistema solar. Y es realmente poderoso. ¿Sí ven lo que está pasando en Australia, no? ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Temperaturas de 40 grados. Hablan de 500 millones de animales muertos ya. 18 personas muertas y muchos hectáreas de bosques que están ya totalmente devastadas. ¿El sol es fuente de vida? Sí, amén. Digamos que el sol es santo. Y podríamos llevar aún más lejos esta comparación y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más nos acercamos al sol, se vuelve más intenso su calor y por ende más peligroso. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esa vida también es peligroso. Entonces, si nos acercamos demasiado al sol, este poder nos aniquilará. La santidad de Dios es aún más poderosa. No hay comparación. Y podemos ver la primera muestra de la santidad de Dios. ¿Saben con quién? Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte de Horeb, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué vio? Vio una zarza ardiente. ¿Y qué le dijo aquella voz? Quítate las sandalias porque lo que pisas es tierra santa. Moisés tuvo que cubrirse. Moisés tuvo que cubrirse para no ver la santidad de Dios. Era un poder sumamente puro, santo, que podía tranquilamente aniquilarlo. Esa santidad después podemos verla en el templo. Las personas que hemos estado estudiando en instituto conocemos sobre el templo y hay un lugar apartado. ¿Cuál es el lugar apartado en el templo? Lugar santísimo. ¿Quiénes entraban a ese lugar santísimo? Sumo sacerdote. Hay aquel de sumo sacerdote que hubiera entrado impuro. ¿Saben que a los sumos sacerdotes les amarraban con una cuerda en la cintura? Porque tal vez ese sumo sacerdote entraba impuro. Y si ya moría dentro del lugar santísimo, era jalado con la cuerda. Pero quiero centrarme rápidamente a la santidad en una visión. Vámonos por favor a Isaías, capítulo 6. Aquí vamos a ver una historia sobre la visión de Isaías. Me voy a centrar rápidamente. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Sabían ustedes que el nombre o esta repetición de santo, santo, santo solamente se da 2 veces en la Biblia? ¿Sabían? Una de ellas es en el Antiguo Testamento, en Isaías 6:3, y la otra es en Apocalipsis 4:8. ¿Sí se dieron cuenta en la lectura que dice que el serafín es una creación celestial de Dios, un ángel puede decirse? Se cubría con las alas. ¿Sí se dieron cuenta? Aún los ángeles, aún este serafín, que será mucho más puro que nosotros, se cubría porque no podía ver la santidad de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que nosotros debemos estar puros para Dios? Ezequiel, no nos vamos allá. El capítulo 47, para que lo tengan en casa, vemos asimismo la historia de Ezequiel.
Otra visión donde él estaba parado en el templo y ve goteando agua del templo, se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él, desembocando en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Aquí vemos la santidad de Dios que sale del templo y purifica todas las cosas, dándole vida. ¿Saben que estas visiones, lo que vemos de lo que pasó con Moisés, después vemos el Levítico que tenían que purificarse, después vemos la visión del carbón que es fuego purificador, después vemos el agua que es el agua viva, todas esas visiones, ¿saben quién las personifica? ¿Saben quién? Nuestro Señor Jesús. Él es la misma santidad de Dios. Y saben que nosotros hoy en día tenemos el templo de Dios, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, dice el Señor Jesús, que somos como ríos de agua viva. ¿Estamos cumpliendo con ese propósito? Hoy algo ya vimos sobre lo que es la santidad, sobre santo, kadosh, la palabra hebrea, kadosh, puro, sin mancha. No somos puros sin mancha porque nosotros hemos hecho algo. Somos puros y sin manchas porque Jesús pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Amén. La santidad es algo maravilloso, algo que es sumamente, cada vez que usted va estudiando va a ir entendiendo muchas cosas, pero necesita de mucho estudio. Yo me atreví, el pastor siempre me sabe decir, tú eres atrevido, me atreví a hablar de esto, porque es uno de los atributos que nosotros debemos conocer. Hermanos, discúlpenme, pero nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios santo. ¿Qué dice la palabra? Sed santos, porque yo soy santo. Nuestra visión debe estar en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia, este 2020, debemos tener otro propósito. Mis hermanos, limpiémonos de esas impurezas. Pero es la palabra de Dios la que me va purificando día tras día, como el agua, lavándome. Es la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra de Dios, se da cuenta lo vil, lo miserable, el pecador que cada uno de nosotros somos. ¿O no es así? ¿Estamos dispuestos este 2020, con ánimo, con fe y esperanza, caminar en santidad? ¿Estamos dispuestos a llevar el evangelio a más personas? ¿Estamos dispuestos a honrar, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a terminar esa carrera que empezamos? Y eso, para tener en cuenta, la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. El autor la empezó y el consumador la perfeccionará, Cristo Jesús. Él va a perfeccionar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Amén. Que el día de hoy, mis hermanos, el mensaje haya sido de gozo, haya sido de edificación, porque quien no escucha la palabra, quien no la vive, algún problema tiene. Quitemos toda clase de amargura, quitemos todo peso y centrémonos, pongamos nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Amén.